tal? Muy buenas tardes. Comenzamos Conexión Global por CNN Chile, las noticias del mundo que han marcado la jornada de este día martes. Informaciones que puedes comentar a través de nuestras plataformas digitales utilizando siempre el hashtag Conexión CNN. Vamos a partir con el escándalo que se vive en Perú con el denominado Vacuna Gate, porque suma nuevos antecedentes. La ex ministra, que renunció hace unos días, reconoció que sí recibió una dosis en secreto y de manera anticipada. Con ella ya son 487 personas que aprovecharon sus cargos y fueron vacunadas sin que les correspondiera. Esta cifra la confirmó el propio presidente peruano Francisco Sagasti, quien lamentó que en el listado de inmunizados estén funcionarios vinculados a su gobierno. Y es que 2 ministras ya han renunciado por este escándalo, además de la ex titular de Salud, Pilar Macetti. La ex canciller Elizabeth Astete también reconoció que fue inoculada en enero con una dosis de la vacuna china Sinopharm. Según ha manifestado el mandatario peruano, las inyecciones que recibieron los funcionarios serían parte de un lote complementario a las vacunas destinadas para las pruebas clínicas. El caso se destapó luego que se divulgara que el destituido presidente Martín Vizcarra fue vacunado en octubre, semanas antes de dejar el poder. El exmandatario se disculpó este lunes y ha insistido en que fue parte de los ensayos clínicos. Sin embargo, la universidad a cargo de estos estudios desmintió sus dichos. Escuchemos al presidente Francisco Sagasti. 487 personas. Entre ellas, muchos funcionarios públicos aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm, que llegaron en complemento a aquellas que se utilizaron en los ensayos clínicos. Más allá de la condición del expresidente Martín Vizcarra, lamento profundamente que en la lista que ha proporcionado la Universidad Peruana Cayetano Heredia al ente regulador se encuentren personas que han formado parte de nuestro gobierno. Seguimos en América Latina. Colombia recibió su primer lote de vacunas contra el COVID-19. Son 50.000 dosis de la farmacéutica Pfizer que comenzarán a ser distribuidas desde este mismo miércoles. El cargamento arribó la tarde de ayer en Bogotá en un vuelo proveniente desde Bélgica. Según manifestó el presidente Iván Duque, durante los próximos 30 días el país sudamericano recibirá 1,6 millones de dosis. De hecho, el mandatario confirmó a través de su cuenta de Twitter que la nación recibirá este fin de semana 192.000 dosis del laboratorio Sinovac. Es el cronograma que maneja el gobierno colombiano, cuyo objetivo es inocular a 35,7 millones de personas para el final de este año. Esto es un 70% de la población de Colombia, permitiendo lograr la denominada inmunidad de rebaño. Tras la llegada de este primer lote, el Ministerio de Salud confirmó que el comienzo del Plan Nacional de Vacunación se adelantó del 20 al 17 de febrero. Las ciudades norteñas de Cincelejo y Montería serán las primeras en comenzar la vacunación a la población. Y estamos recibiendo hoy en nuestro país este primer lote de vacunas para ser dispersado y para salvar vidas. Este programa tendrá una distribución en todo el territorio para que vayamos protegiendo al talento humano en salud de primera línea, lleguemos a los mayores de 80 años, a los mayores de 70 años, a los mayores de 60 años, a quienes están con el mayor riesgo, a quienes tienen preexistencias y comorbilidades, y así también seguiremos avanzando hacia cumplir la meta de vacunar 35 millones de colombianos. En enero, Cuba superó por primera vez los 1.000 contagios diarios y registró el mayor número de muertes de los últimos 6 meses. Sin embargo, la pandemia no es el único desafío que enfrenta actualmente la isla. Cientos de personas hacen filas para conseguir alimentos sin respetar el distanciamiento social. Para ellos hay 2 opciones: contagiarse o morirse de hambre. Los detalles en la nota de Patrick Hoffman desde La Habana. Antes de que salga el sol, horas antes de que esta tienda aún abra, los cubanos hacen fila para comprar comida. Para muchos es una tarea diaria, una frustración diaria, un peligro diario para su salud. Las personas con las que hablamos dicen que las líneas no parecen preocuparles por el peligro de contagiarse de COVID-19.
Otros que es imposible la distancia social cuando todos quieren comprar alimentos que se podrían agotar en cualquier momento. Claro que corremos un riesgo porque estamos todos unos arriba del otro, no entendemos que estando uno arriba del otro podemos contagiarnos. No entendemos eso y como no entendemos eso, hacemos la cola así de esa forma. Mientras que los cubanos no son ajenos a las largas líneas y la escasez, la situación económica de la isla no ha estado tan mal durante años, quizás décadas. Cuba depende de los ingresos del turismo para llenar los estantes de los supermercados dirigidos por el gobierno, los únicos que hay aquí. A pesar de los cientos de millas de tierras de cultivo de Cuba, la isla importa la mayor parte de su comida. Es el legado de décadas de sanciones del gobierno de los Estados Unidos y una planificación centralizada fallida al estilo soviético. El COVID destruyó el mercado turístico de la isla y las importaciones han descendido a medida que el gobierno se queda sin dinero. Y mientras hay menos oferta, la gente aún necesita comer. La crisis alimentaria de Cuba parece empeorar a medida que la pandemia se prolonga cada vez más. La gente aquí nos dice que preferiría no tener que esperar en estas filas, pero que ahora mismo la opción que tienen es arriesgarse a contraer una infección o pasar hambre. La escasez de alimentos está en su punto más crítico, justo cuando las tasas de infección en la isla están aumentando. El Ministerio de Salud de Cuba dice que el país registró más muertes relacionadas con COVID-19 en enero que en los 6 meses anteriores combinados. El gobierno cubano ha cerrado tiendas donde se registraran brotes y envía tropas para organizar líneas. No es suficiente, admiten los propios expertos del gobierno. Tenemos que hacerla un poco mejor, tenemos que hacerla, pero hacerla con el correcto distanciamiento, aunque le demos vuelta a la manzana. El gobierno cubano está desarrollando 4 vacunas, pero no estarán listas hasta abril, en el mejor de los casos, dice el gobierno. Mientras tanto, las líneas para obtener los alimentos son más y más largas. Todos los días hay personas, si sea para comprar cualquier cosa. A veces ni se sabe lo que van a sacar en las tiendas, pero hay que ir para poder tener comida en la casa y hay que salir, aunque uno quiera estar en la casa cuidándose. No está claro si la economía aquí ha tocado fondo aún, pero los cubanos ya se enfrentan a una elección imposible. Patrick Ottman, CNN, La Habana. Informáticos de Corea del Norte habrían tratado de acceder a las plataformas de la farmacéutica Pfizer para robar información sobre la vacuna contra el COVID-19. La noticia fue confirmada por el Servicio de Inteligencia de Corea del Sur, que aseguró que el régimen de Pyongyang habría intentado obtener tecnología relacionada con el tratamiento de la enfermedad. A pesar de esto, no se especificó la fecha o si se logró tener algún tipo de éxito en esta intrusión digital. Según declaraciones del líder Kim Jong-un, el país no contaría con casos de coronavirus, algo de lo que dudan muchos expertos debido a que en junio del 2020 las autoridades decretaron una emergencia sanitaria ante la aparición de un caso sospechoso en la frontera. La dictadura recibirá cerca de 2 millones de vacunas del programa COVAX de la OMS. Corea del Norte ya ha sido acusada en el pasado de tratar de hackear instituciones de Corea del Sur y otros países del mundo, y analistas dicen que el régimen tiene un poderoso y desarrollado ejército de hackers. Bueno, y la OMS alertó a 6 países de África tras los nuevos casos del virus ébola en Guinea y la República Democrática del Congo. Hasta el momento se han registrado 7 contagios confirmados y 3 muertos. Este sería el primer resurgimiento de la enfermedad desde el brote más grande entre 2013 y 2016, el cual causó la muerte a más de 11.000 personas. En esta ocasión, desde la Organización Mundial de la Salud, informaron que se han identificado cerca de 300 contactos estrechos de ébola en el Congo y alrededor de 109 en Guinea. Hasta el momento se desconoce si el virus persiste en la población humana o si nuevamente se está moviendo de la población animal. Las autoridades de salud señalaron que los contagiados presentaron síntomas como malestar estomacal, vómitos y sangrado tras asistir a un funeral. Además, se anunció la apertura de un centro de tratamiento de la enfermedad en la región de Gouke.
donde se declaró el resurgimiento de la enfermedad el pasado domingo. Por su parte, la Cruz Roja activó una red de más de 700 voluntarios como parte de una primera ola de respuesta ante una eventual emergencia sanitaria de gran magnitud. Volvemos a nuestra región. Río de Janeiro suspendió momentáneamente la campaña de vacunación debido a la falta de vacunas. Esta es la primera ciudad brasileña en confirmar la interrupción del proceso de inmunización. Ya desde hace unos días, diversos alcaldes y gobernadores del país sudamericano habían advertido que probablemente deberían tomar esta misma decisión ante la falta de dosis. Con todas las inyecciones disponibles, distribuidas por el país, ahora las regiones están a la espera de que los laboratorios públicos Fiocruz y Butantan distribuyan los lotes que están envasando, aunque se proyecta que estas nuevas vacunas estarán disponibles recién para finales de febrero, por lo que probablemente otras ciudades también deberán suspender el proceso. La interrupción del proceso en Río de Janeiro ocurre cuando Brasil enfrenta su segunda ola de contagio con la propagación de una variante que es más contagiosa y que proviene, recordemos, de la Amazonía. A la fecha, el país sudamericano ha vacunado a más de 5 millones de personas. Esto es el 2% de su población. Son la cuna del flamenco en España, pero están en vías de extinción. Hablamos de los llamados tablaos, las salas de espectáculos que acogen a esta expresión artística y que por la pandemia han permanecido cerradas por meses. Y por ahora las autoridades del país no tienen prevista su reapertura en el corto plazo. Pau Mosquera nos cuenta más. Salas desiertas. Silencio reinando donde antes vibraba el talento, el jaleo y los quejíos. Una imagen desoladora que define la situación de la mayoría de los tablaos flamencos en España, cerrados desde hace más de 11 meses por culpa de la pandemia de COVID-19. El Corral de la Morería, desde que lo fundó mi padre en 1956, el 20 de mayo, nunca en toda su historia había cerrado sus puertas. Solamente cerrábamos en Nochebuena. Además del Corral de la Morería, hay otros 92 tablaos flamencos en España. La mayoría de ellos, asegura Juan Manuel, se personifican en pequeñas empresas familiares, legados que se empeñan en resistir hasta que termine la pandemia, aunque viven con el temor a que eso no sea posible. Las pérdidas que estamos teniendo, toda la deuda que al final vas adquiriendo es un drama tremendo, con esa incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a volver a poder abrir. Pues no sabemos si será después del verano, no sabemos si será en el año 2022. En condiciones normales, este sector factura más de 410 millones de dólares y atrae entre 6 y 8 millones de espectadores al año. Su relevancia es tal que supone el único sustento para muchos artistas flamencos. Si desaparecen los tablaos flamencos, desaparece el 95% de artistas de flamenco. Y si desaparece el 95% de artistas, desaparece el flamenco. Una amenaza que ya se ha convertido en una realidad para muchos artistas. Tenemos compañeros que ya han tenido que buscar otras profesiones, otros que están buscándola, y hemos tenido incluso que hacer bancos de alimentos entre los propios artistas para ayudarnos unos a otros, porque la situación es de verdad muy dramática y muy desesperante. A pesar de enfrentarse a una situación adversa, algunos tablaos han decidido arriesgarse y abrir. La pregunta es, ¿sale a cuenta? No es rentable. Es que sería imposible, porque por aforo, aunque estuviéramos llenos, tampoco cubriríamos los gastos del día. Este mes de enero, el tablao Torres Bermejas apostó por reabrir una vez por semana, aunque para hacerlo debieron ceñirse a las restricciones que la Comunidad de Madrid mantiene activas sobre el sector de la restauración y la cultura. Reducir un tercio de aforo. Esta sala tenía una capacidad de 150 personas, ahora estamos en 58. Aunque ya ha dado un primer paso, el deseo de Federico, así como del resto de empresarios del sector, es poder reabrir los negocios al 100% de su capacidad. Yo me conformo con que en verano estuviera ya la vacuna, pues un poco, pues es lo que están hablando, un 60-70%, pero tanto en España como fuera. Pero mientras eso llega, la necesidad de los tablaos se orienta a recibir ayudas económicas para asegurar su supervivencia. Por eso, apelan al Ministerio de Cultura para que aumente la cuantía de los auxilios facilitados hasta el momento.
apenas 6 tablaos flamencos han recibido algún tipo de ayuda y totalmente insuficiente. Si no se aplican medidas urgentemente por parte de nuestros gobernantes, no va a haber ningún tablao flamenco que vaya a sobrevivir a esta situación, ¿no? Pau Mosquera, CNN, Madrid. Seguimos en España con un tema que ya se los comentábamos en el día de ayer. El rapero español Pablo Hasél fue finalmente detenido este martes tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo e injurias contra instituciones del Estado y la corona. El artista de 33 años se encontraba atrincherado en el rectorado de la Universidad de Lérida para evitar su encarcelamiento, luego que el viernes se terminara el plazo para su ingreso voluntario a prisión, donde tendrá que cumplir una sentencia de 9 meses. La policía española logró derribar las barricadas que medio centenar de activistas habían instalado para evitar la entrada al edificio. Bueno, finalmente el cantante y sus acompañantes fueron arrinconados y detenidos por los agentes, los Mossos de Escuadra, como son conocidos en Cataluña. Este lunes la Audiencia Nacional Española volvió a rechazar la suspensión de la ejecución de la condena, ya que Hasél contaba con delitos anteriores. En 2017 fue procesado por desobediencia a la autoridad y en 2018 por allanamiento de local. Este caso ha generado diversas protestas y un amplio debate en España sobre los límites de la libertad de expresión, y desde el gobierno de Pedro Sánchez, socialista, anunciaron que se estudiará una reforma legal para restringir que este tipo de manifestaciones sean consideradas delitos en el contexto del arte, la cultura y la intelectualidad. Por su parte, el rapero ha recibido apoyo de distintos sectores, como del cineasta Pedro Almodóvar y el cantante catalán Joan Manuel Serrat, mientras que organizaciones como Amnistía Internacional consideran injusto y desproporcionado el encarcelamiento de Pablo Hasél. Bueno, y esto también se lo comentábamos ayer, la investigación de la Organización Mundial de la Salud, y uno de sus miembros, Peter Ben Embarek, conversó con CNN y declaró que el primer hallazgo de la misión en Wuhan fue que el virus se propagó mucho antes del brote que hubo en diciembre de 2019 en China. Los detalles en el informe de Nick Payton Walsh desde Londres. El investigador principal de la misión de la Organización Mundial de la Salud en China, que investiga los orígenes del COVID-19, le dijo a CNN que en diciembre de 2019 el coronavirus probablemente estaba más extendido de lo que pensaba. Peter Ben Embarek reveló que esos 174 casos positivos detectados el 1 de diciembre, seguramente casos graves, según estimaciones, significan que ese mes podría haber habido más de 1,000 personas afectadas en la ciudad de Wuhan y sus alrededores. El virus circulaba masivamente en Wuhan en diciembre, lo que constituye un nuevo hallazgo. 100 casos fueron confirmados por laboratorio y los otros 74 fueron diagnosticados clínicamente. Entonces, esos 174 casos sugerirían que hubo 1,000 o incluso más. Sí, muy probablemente, porque, de nuevo, eso coincidiría con todos los demás parámetros que hemos analizado. El equipo también determinó a partir de muestras genéticas parciales que ese 1 de diciembre había más de 13 secuencias genéticas diferentes de COVID-19 circulando en Wuhan y alrededores, donde se cree que este mercado de mariscos ha desempeñado un papel clave. Tenemos 13 variantes en individuos en diciembre. Algunas de ellas provienen de los mercados o están ligadas a los mercados, otras no tienen vínculo con los mercados. Esto es algo que descubrimos como parte de nuestra misión. El hecho de que haya habido tantas variantes tan temprano podría sugerir que el virus ha estado circulando por un tiempo, según le dijeron algunos analistas a CNN, a pesar de que la cronología no está clara. Su trabajo fue fuertemente controlado, tenso y bajo condiciones frustrantes. Recuerden, cargamos al mundo entero sobre nuestros hombros 24 horas al día durante un mes, lo que no hizo que el trabajo entre los científicos fuera sencillo. De vez en cuando, como siempre suele suceder entre científicos apasionados, surgen discusiones acaloradas y debates sobre esto y aquello.
Esperan regresar y quieren tener acceso a las muestras biológicas que, según ellos, China aún tiene que compartir, sobre todo cientos de miles de muestras del banco de sangre de Wuhan hace 2 años. China ha prometido transparencia con la investigación. Hay unas 200.000 muestras disponibles allí que ahora están protegidas y podrían utilizarse para realizar nuevos estudios. ¿Y ustedes quieren analizarlas con urgencia? Sí, sería fantástico si pudiéramos avanzar con eso. ¿No es sorprendente que aún no hayan analizado esas muestras? Podría ser, pero tenemos entendido que esas muestras son extremadamente pequeñas y que se utilizan únicamente para procedimientos judiciales. Tantas preguntas, aún sin responder, pero primero habrá que ver si China les permitirá regresar. Nick Perron-Walsh, CNN, Londres. Vamos a Estados Unidos. La poderosa tormenta de nieve que está golpeando a Texas ya deja sus primeras víctimas fatales, mientras que millones de hogares se encuentran sin electricidad. Al menos 2 personas fueron encontradas sin vida por la policía en Houston y habrían fallecido al parecer por hipotermia. Este fenómeno también ha provocado cortes en el suministro eléctrico de millones de viviendas, dejando sin calefacción a los hogares. Según medios de comunicación, los afectados fueron más de 4 millones de personas. La entrega de vacunas contra el virus también presentó problemas con un atraso de al menos una semana. Esto debido a que los masivos apagones de energía en Houston afectaron una de las instalaciones donde se guardaban 8.000 vacunas de la empresa Moderna. Cabe destacar que este fenómeno se ha extendido por partes del Valle de Ohio y el noroeste de Estados Unidos. Seguimos con nieve, pero ahora en Grecia, donde la tormenta Medea continúa golpeando a este país, ya ha obligado al gobierno a cancelar también el plan de vacunación contra el COVID. La inoculación se realizaría en zonas rurales, ya que no se consideraba necesaria aún la capital, Atenas. Sin embargo, ante la fuerte tormenta ocurrida durante la noche del lunes, la Protección Civil decidió pedir a la población que evitaran salir de sus casas antes de las 10 de la mañana. Por el momento, las autoridades han pedido paciencia a la ciudadanía e informaron que el proceso de vacunación será reprogramado lo antes posible. Este temporal ha dejado a 2 víctimas fatales, un hombre de 80 años que falleció en su casa y un pastor de 56 que murió atrapado por la nieve cuando intentaba rescatar a sus ovejas. Por otra parte, en Atenas se vieron obligados a suspender el tráfico aéreo, ferroviario y también automovilístico, este último debido a las decenas de accidentes de tránsito que se han registrado. Bueno, terminamos con una bonita imagen que nos llega desde Austria, porque en el día de ayer, recordemos, se conmemoró el Día Internacional del Cáncer Infantil. Y bueno, estos menores, debido a su delicada situación y por la pandemia del COVID-19, han tenido que pasar esta emergencia mucho tiempo encerrados en recintos asistenciales y en hospitales. Bueno, este es el hospital de Santa Ana, esto en Austria, como les decía, donde grupos especializados de la policía se disfrazaron de diferentes superhéroes y ahí estuvieron entreteniendo y acompañando a estos niños, lógicamente con todas las medidas de seguridad necesarias debido al delicado salud de estos menores que, como les decía, no han podido recibir o de manera muy escasa la visita de sus padres, de sus familiares, y acá por lo menos tuvieron un momento de alegría cuando estos superhéroes, entonces colgados ahí desde el edificio, estuvieron saludando también al personal médico. Con estas imágenes entonces estamos dando por cerrada nuestra conexión global del día martes. Recuerda que mañana a las 8:30 de la mañana tenemos una actualización de todas las noticias del mundo. Ustedes sigan en la sintonía de CNN Chile. Que tengan una excelente jornada. Nos vemos.